Sean bienvenidos a un recorrido de la historia de la Iglesia de Dios, denominación basada por buscar el Espíritu Santo y haber trascendido de generación en generación. No podremos avanzar con la historia de la Iglesia de Dios sin antes mencionar a John Wesley, quien nació en el 1703 y falleció en el 1791, pues a través del metodismo, inculca las primeras bases dentro de la Iglesia de Dios. Formó el movimiento de santidad, que estaba formado por creyentes cristianos protestantes que creían que la naturaleza carnal podía ser limpiada por medio de la fe y por el poder del Espíritu Santo. Esto si los pecados del hombre habían sido perdonados por medio de la fe en Jesucristo. Los tres conceptos básicos del movimiento de santidad eran la regeneración por la gracia por medio de la fe, la santificación cristiana por la gracia y por medio de la fe, la certeza de la salvación por el testimonio del Espíritu Santo. En el año 1886, por las montañas de Unicoi, entre el este de Tennessee, norte de Georgia y occidente de Carolina del Norte, zona montañosa sin comodidades, habían familias numerosas, descendientes de escoceses e irlandeses, gente robusta, desconfiada, autosuficiente, pero muy trabajadora. Predominantemente existían los movimientos bautistas y metodistas. Richard Spurling, quien fue un predicador bautista oriundo de Coker Creek, en el condado de Monroe, Tennessee, constructor y operador de molinos de semillas, ministro bivocacional. El 19 de agosto de 1886, 7 personas estuvieron de acuerdo con reunirse con el predicador y su hijo. Se unieron también a esta reunión William Bryant y Tomlinson. Aquel día se organiza la Unión Cristiana con 8 miembros en total en la casa de Barney Creek. Se hace un segundo llamado y se une al grupo el hijo de Richard Spurling, quien tenía el mismo nombre, Richard Spurling hijo, quien fue ordenado como pastor del grupo el 26 de septiembre de 1886. Durante 10 años Spurling oró y predicó sin mayores resultados, por su predicación principalmente negativa y denunciatoria. Spurling mantenía una posición casi metodista sobre la perfección cristiana y la santidad práctica, hasta que el avivamiento llegó a Coker Creek, en el condado de Cherokee, Carolina del Norte. Motivados por el énfasis de la unión cristiana, 3 hombres laicos, Martin, quien era metodista, Tipton y McNabb, quienes eran bautistas, dijeron haber experimentado lo mismo que Juan Wesley. Se convirtieron en predicadores de la santidad con un énfasis diferente al de Spurling, alentando a la gente a buscar una clara experiencia espiritual de santificación. Es por ello que llega el avivamiento a Camp Creek, a 22 kilómetros de Coker Creek, fuera de las iglesias. En la escuela Seattle se realizan cultos unidos con el grupo de Barney Creek, y aunque Spurling es el pastor, se nombra como líder del nuevo lugar de cultos a William Bryant. De pronto comienza la oposición y ya no permitían los cultos en la escuela Seattle. Richard Kilpatrick dona un terreno y se construye un templo rústico de madera. El templo fue incendiado, igual que algunos hogares de oración. Un domingo al mediodía, un grupo de 106 personas derribaron el templo y lo quemaron. Los cultos continuaron en el hogar de Bryant. Lo intentaron matar varias veces y la persecución continuó en forma de jinetes nocturnos. Un año más tarde, después del juicio, a los 106 familiares y vecinos mengua la violencia porque el grupo de cristianos no permitió que los encarcelara. En contracara a la persecución, el grupo sufrió los embates del fanatismo y de la falta de gobierno. Por ello, el 15 de mayo del 1902, Richard Spurling cita a los creyentes en la casa de Bryant y se reorganiza con un sistema simple de gobierno y un nuevo nombre, Iglesia de la Santidad de Camp Creek, y Bryant ordenado como ministro. La primera asamblea general se da el 26 y 27 de enero del 1906. Se escogió el hogar de Murphy, donde asistieron 21 delegados. En esta asamblea se tomaron una serie de decisiones importantes para este nuevo movimiento de la Iglesia de Dios, respecto a temas de cultos de oración, adoración familiar, uso del tabaco, escuela dominical. Esta asamblea concluyó el sábado 27 de enero de 1906 a las 7:30 de la noche.
noche. En el año 1908 fue un año determinante para la Iglesia de Dios, pues del 8 al 12 de enero de aquel año fueron 4 días completos de oración y estudio de la palabra. Fue la tercera asamblea, donde se realizó en una iglesia en Cleveland, donde nombraron como pastor a Tomlinson. El 6 de enero de 1909, en Cleveland, se realiza la cuarta asamblea. Richard Spurling fue quien llevó el mensaje y Tomlinson fue nuevamente el moderador. Los asuntos tratados fueron la selección de pastores y el ministerio de la mujer, entre otros. Con la urgencia de salir a evangelizar, Tomlinson comenzó campañas de avivamiento en Alabama. Comenzó el 15 de abril de 1909 y terminó el 26 de abril cuando se organizó la primera iglesia de Dios en Alabama. El 28 de abril, Tomlinson se dirigió a Tampa, Florida. El 29 comenzó la campaña que no tuvo resultados inmediatos. Luego de un ayuno y oración con McLean, el 17 de mayo unas 20 personas se unieron para formar la iglesia de Dios en la Florida. Fue la segunda iglesia constituida en el área metropolitana. En Pleasant Grove había un grupo que no creía en la organización, pero las manifestaciones del Espíritu Santo llenaron de convicción a los presentes. 174 personas fueron sanadas, liberadas y llenas del Espíritu Santo. El 28 de mayo, 64 se hicieron miembros de la Iglesia de Dios, la tercera iglesia a 24 kilómetros de Tampa. Durante todo el año hubieron nuevas iglesias y ministros en nuevos estados y crecieron las iglesias originales. En la asamblea de 1910 en Cleveland se llegó al primer informe estadístico con 22 ministros ordenados, 20 ministros licenciados, 31 iglesias y 5,000 miembros. Hubieron cambios importantes, como el título de moderador general a supervisor general. Se dedicó más tiempo a reflexionar sobre el gobierno de la iglesia y se nombró un comité para iniciar una publicación, que era un periódico quincenal con temas de informes de la obra, anuncios de la primera supervisión general, sermones de los predicadores y testimonios de los miembros. En 1910 se logró un crecimiento fenomenal. Los miembros aumentaron de 1,005 a 1,855. Las iglesias locales de 31 a 58. En ocasiones, los predicadores fueron apedreados, en otras golpeados con huevos y tomates podridos, ridiculizados, escarnecidos, denigrados, difamados, golpeados, atemorizados y algunas veces eran amados, pero no eran ignorados. Un testimonio interesante e importante para la Iglesia de Dios es la historia de un exalcohólico, jugador y fugitivo de la ley, esposo y padre irresponsable que había abandonado su hogar en Georgia y vagaba por Alabama. En un culto de avivamiento salió huyendo de un culto pentecostal, resistiendo a la convicción del Espíritu Santo. Buckley regresó al altar y se convirtió en un ministro ordenado de la Iglesia de Dios. El 20 de febrero del 1910 fue el evangelista más efectivo de la historia pentecostal. Durante el día recogía algodón y trabajaba para sostener a su familia, y por las noches predicaba. Tierras lejanas, Edmund Barr y su esposa Rebecca habían recibido el bautismo del Espíritu Santo en el campamento de Pleasant Grove. Eran de las Bahamas. Evans, quien era un ministro que sentía el llamado por las Bahamas, recaudó fondos para ayudar a los Barr en su viaje a las islas. Evans luego vendió todo lo que tenía y se compró un pasaje para ir a las Bahamas personalmente. Las dos familias predicaban, aunque había mucha persecución. Cualquier lugar en el cual se estableciera un pentecostal fogoso se convertía en un campo fértil para el evangelio. Así fue como se esparció el fuego por todo el país: Kentucky, Mississippi, Arkansas, Iowa, Indiana, Virginia. La Iglesia de Dios llega a Ecuador. Alfredo Bochán nació el 15 de agosto de 1945 en la isla Samaná, República Dominicana. A los 15 años, en 1961, aceptó al Señor como Salvador en una humilde iglesia, luego de lo cual se trasladó a Higuedal por el motivo de trabajo, iniciando así su ministerio pastoral. Para el año 67, inició sus estudios teológicos y sus viajes apostólicos a las Antillas Holandesas.
holandesas, Venezuela y Puerto Rico. Allí, en 1970, siente el llamado para venir a Ecuador. Estando en Ecuador, realizó una campaña evangelística en Puerto Viejo, Manabí y luego en Ambato, Tungurahua. El 29 de noviembre de 1970 se radica en la ciudad de Guayaquil. El 26 de junio de 1971 se casa con la hermana Betty Andrade Navas, ecuatoriana, y decidieron vivir en la ciudadela La Chala, en la Villa 86 de la calle Primera. Oficialmente, esa pequeña villa en La Chala, que luego se transformó en un amplio salón para celebrar los cultos, es la primera iglesia de Dios en Ecuador. En noviembre de 1972 se publica en la revista El Evangelio de la Iglesia de Dios una nota enviada por la entonces presidenta de Damas, la hermana Esperanza de Mendoza, informando sobre el avance de la denominación en Ecuador. Ese año se celebró la primera convención nacional que contó con la presencia del entonces superintendente de Sudamérica, el obispo Williams Altum. Aunque falta mucho que contar y testificar sobre la Iglesia de Dios en todo el mundo, hasta aquí ha acabado nuestro recorrido, agradeciendo a Dios por todo lo que hizo, por todo lo que hace y por todo lo que hará. Recordemos, la Iglesia sigue caminando.